bien, entonces, vamos a empezar. em, Aquí para que no se me vayan a aburrir, voy a ir poniendo algunos montajes. Esto es para recordarles un poquito acerca de la corteza ovárica, sobre todo las mujeres en edad fértil. La OMS clasificó a los tumores germinales como en el 2020, es la quinta clasificación que hace de los tumores ginecológicos. Este, mm, en teratoma, teratoma inmaduro, disgerminoma, tumor de saco vitelino, carcinoma embrionario y tumor mixto de células germinales. Entre los teratomas, los que nos van a interesar, no, pues no son los teratomas clásicos, sino que los que van a tener transformación maligna o que van a ser monodérmicos, que pueden tener transformación maligna. También los tumores mixtos de células germinales más cordones sexuales, que son poco frecuentes, y los tumores mixtos de células germinales y del estroma que no se pueden clasificar, así como los tumores mixtos de células germinales que van a ir teratoma combinado con disgerminoma o teratoma combinado con tumor de saco vitelino, etcétera. Pues vamos a hablar un poquito del desarrollo ovárico para recordar de dónde salen estas lesiones. Entonces, como ven, el ovario está compuesto por una corteza que tiene un estroma que es muy celular, es fusiforme y es de aquí es donde derivan los tumores del estroma. También las células que acompañan a las células germinales son células que derivan de la superficie del ovario ahorita vamos a ver cómo es que se va a formar, porque a pesar de que son de la superficie ovárica, pues no son epiteliales, que incluiría los tumores de la granulosa y las células germinales que van a variar dependiendo del estadio en el que se encuentren. Vean el tamaño cuando es un folículo primordial y el tamaño cuando empieza em, después de haber estado estático durante varios años, arrestado en meiosis, cómo va a crecer la célula germinal, lo que hace que pueda predisponer a lesiones. Entonces, para recordarnos un poco del desarrollo ovárico, nos vamos a remontar a la época em, cuando existe el saco vitelino. En el saco vitelino, en su pared, vamos a encontrar células germinales primordiales. El saco vitelino, al ir desarrollándose, va a formar todas las estructuras que van del estómago, el hígado, los intestinos, las vías biliares. Todas estas estructuras van a desarrollarse de los senos endodérmicos, entonces desarrollados a partir eh, de ¿de dónde? Aquí está la histología, más o menos es un corte transversal. Es aproximadamente la tercera o cuarta semana de gestación, en donde las células germinales de aquí del saco vitelino van a migrar hacia una prominencia que es mesodérmica y se van a invaginar, así como se observa acá, a partir de la superficie celómica. Entonces, la superficie celómica tiene que ver con el desarrollo de los cordones sexuales que van a servir como lianas para que desciendan las células germinales que están aquí ejemplificadas en puntitos negros. Em, Eso hace que la gónada en formación acá todavía es indiferente. Es una etapa en donde tanto el sexo masculino como el femenino es exactamente igual, por eso es que vamos a compartir las lesiones germinales en testículo y en ovario. Sin embargo, cuando se vea testículo, ustedes se van a dar cuenta pues que es un poco diferente cómo se van a abordar. Eh, em,
Posteriormente se empieza a formar, acá se observa el mesodermo, acá en el mesodermo ya está la gónada y dentro de ese mesodermo van a empezar a colonizar y a multiplicarse por mitosis las células germinales, que son células madre multipotenciales. Esto es más o menos séptima semana y durante las primeras semanas, aquí ustedes observan esos cordones em, invaginados y todas estas celulitas claras son las células germinales que están sufriendo mitosis y están ocupando todo el ovario. Posteriormente, conforme va creciendo la niña, se va formando, las células germinales van sufriendo apoptosis, entonces se van atreciando y va a quedar una médula en donde no van a haber folículos ni células germinales y solo acá en la corteza se van a quedar las células germinales, de tal manera que de 1 millón de células germinales vamos a ovular más o menos unos 500 a 1000 óvulos en nuestra vida fértil. Entonces, la niña va a nacer con células germinales que son los folículos primordiales. Estas células germinales se quedan en un- una etapa de la meiosis, se quedan estancadas hasta que llegan a la pubertad. Al llegar a la pubertad, las hormonas hipofisiarias hacen que se estimule tanto la célula germinativa como las células del estroma y las células que fueron acompañando y rodeando a las células germinales en el ovario a la hora de que se formó la gónada. Entonces, cuando ya empieza a haber estímulo por la hormona folículo estimulante, empieza el desarrollo de los folículos ováricos hasta que se llega a la primera menstruación, porque se forma el folículo de Graf, que tiene varias etapas, en donde las células del estroma, que son las células de la granulosa, posteriormente creo que lo van a ver, y luego las células germinales del ovario van creciendo hasta que se forma el óvulo, y en el folículo de Graf, que va a llegar hasta la superficie, se va a ovular. Entonces, todo eso hace un constante, hace que la histología sea bastante variable durante la, la vida fértil. De las lesiones más frecuentes de células germinales en el ovario son los teratomas, pero los teratomas son benignos. Va a representar el 90% de todos los tumores germinales. Generalmente un 10% van a ser bilaterales y derivan de la célula germinal primordial, que fueron las que vimos al principio. Rara es su transformación maligna y cuando se transforma vamos a ver que principalmente van a ser tumores de células escamosas desarrollados en el teratoma y generalmente va a ser en pacientes mayores. El pronóstico de estos va a depender de la ruptura de la superficie ovárica, o sea, la corteza ovárica. Como el ovario tiene un área que es bastante fibrosa, que es una albuginia muy parecida a la albuginia del testículo, entonces muchos tumores se quedan limitados al ovario. Aquí observamos que los teratomas van a tener, son neoplasias que van a tener varias mezclas desorganizadas de estructuras bien formadas, maduras, que derivan de las 3 capas germinales, en este caso ectodérmico, porque observamos piel, glándula sebácea, folículos pilosos, esa es la mayoría de los tumores que vamos a observar. Pero algunos de ellos son quísticos y van a tener mucho sebo, pelos, diente, incluso hay estructuras humanoides que se les llama homúnculos y que se desarrollan a partir de estas células germinales primordiales. Pero ¿qué es lo importante? Nosotros encontramos áreas sólidas en esos quistes y son las que debemos muestrear, sobre todo las que tienen apariencia cerebroide, o así como este que
tiene áreas sólidas muy blancas, muy parecidas a carne de pescado y que van a tener transformación maligna. Generalmente es en mujeres mayores de 50 años. Sí van a elevar el CA 125 y el pronóstico va a ser desfavorable. Generalmente el tratamiento va a ser histerectomía más salpingo o forectomía bilateral. Son infrecuentes y generalmente son tumores mayores de 10 centímetros. Aquí observamos ya las áreas malignas, en donde hace áreas de células escamosas y ese es el principal, la principal transformación maligna, pero también podemos encontrar de los otros derivados de glándulas, encontrar carcinomas mucinosos, podemos encontrar carcinomas que se parecen mucho al epitelio intestinal y a veces es difícil hacer la separación, tendríamos que rastrear clínicamente a la paciente, porque pueden hacer tumores muy parecidos e incluso expresar el CDX2. Entonces, diferenciar entre metástasis o transformación maligna de un teratoma a veces es un poquito difícil, pero cuando encontramos elementos teratomatosos a la par, entonces a nosotros se nos facilita. Por eso es que como patólogos debemos hacer un muestreo amplio de estas neoplasias. También pueden haber teratomas monodérmicos y desarrollar tumores carcinoides. Dentro de esos teratomas monodérmicos, el más frecuente es el estruma ovari, que es tejido tiroideo normal. Y este tejido tiroideo puede tener todas las transformaciones malignas conocidas, como el más frecuente, el carcinoma papilar de tiroides. También puede tener carcinoma folicular, pero el más frecuente es el papilar. Incluso hay reportes de carcinomas medulares. Pueden haber carcinomas de células basales. Es como ver vasos celulares de la piel desarrollados en un teratoma. Igual los sebáceos por las glándulas sebáceas que vimos. También pueden haber melanomas. Entonces, cuando encontramos melanoma en el ovario, estamos obligados primero a descartar la metástasis y segundo a hacer un muestreo amplio para ver si fue desarrollado en alguna de estas células multipotenciales del teratoma. Pueden haber leiomiosarcomas, pueden haber condrosarcomas y angiosarcomas. Todo esto es cuando decimos que es con transformación maligna, es porque tenemos otros elementos teratomatosos benignos dentro del tumor para poder clasificarlos como transformación maligna. Aquí tenemos un área en donde se ve sólido y estas áreas que es pelo. Y acá en la foto microscópica observamos el tumor que corresponde a carcinoma de células escamosas como el que vemos en la piel. De igual manera tenemos que descartar que no sea metástasis de vulva, que no vaya a ser metástasis de cuello uterino, etcétera. Aquí hay un ejemplo de cómo puede tener un patrón mucinoso, como en el caso los intestinales, y entonces tenemos que descartar también el primario. Acá tenemos melanomas desarrollados en piel, y lo que les hablaba del estruma ovari, que es tejido tiroideo, el tumor es monodérmico, quiere decir que carece de las otras capas embrionarias y se va a dar en mujeres jóvenes. Son masas más pequeñas, no son tan grandes como los teratomas, son menores de 10 centímetros, pero 3% de esos estruma ovari se van a malignizar y principalmente en mujeres mayores de 38 años. Entonces, también estamos obligados nosotros a hacer amplio muestreo. Si nosotros observamos en nuestra macroscopía esta zona de aquí sólida, este es un quiste, acá el contenido pues ya no lo tiene, pero esta área representa a las áreas escamosas, incluso aquí hay pelo, y esta zona que se ve roja y con áreas amarillentas, pardas, es muy similar al tejido no fijado de tiroides. Y cuando uno ve el corte histológico, pues el 75% del tumor está formado por tejido tiroideo. Y aquí es para enseñarles
cómo puede tener transformación maligna. Este es tejido tiroideo normal y acá tenemos un carcinoma papilar de tiroides desarrollado en nuestro humor y con todas las características de un carcinoma papilar como el de tiroides. En estos casos, el tratamiento va a ser la oforectomía, al igual que el de tiroides normal, se va a necesitar iodo radioactivo y algunos autores incluyen la tiroidectomía y deben hacer seguimiento prolongado con tiroglobulina. Y si se dan cuenta, pues es como un carcinoma papilar clásico de tiroides. También vamos a tener carcinoides, así como se clasificaba antes a los tumores neuroendocrinos, que es el tumor neuroendocrino grado 1, que está el componente del teratoma aquí, perdón, la foto que está bastante muestreada, pero las áreas amarillas son las que van a representar al, al carcinoide. Generalmente son unilaterales y en estas otras zonas van a acompañarse de elementos teratomatosos en el 60% de los casos. Y por eso es que se cree que sean de células germinales. Se clasifica dentro de las células germinales y no como un tumor neuroendocrino maduro, ¿verdad? Desarrollado de células maduras neuroendocrinas del ovario, sino que de un teratoma. Su tratamiento va a ser histerectomía más salpingoforectomía y cuando son grado 1, pues seguimiento estrecho. Cuando estos tumores neuroendocrinos ya no son tumores neuroendocrinos, sino son carcinomas neuroendocrinos, entonces el tratamiento va a ser exactamente igual que el que le dan a los carcinomas neuroendocrinos de otros sitios. Este, el patrón que nosotros podemos encontrar puede ser insular, quiere decir que hace como islas, puede ser trabecular como este de acá, que hace como cordones o trabéculas, puede ser estrumal, quiere decir que a la par vamos a encontrar tejido tiroideo normal, eh, mezclado con áreas de tumor neuroendocrino grado 1 y áreas mucinosas. Aquí pues no se ve, pero todo esto que está negativo y estas cavidades son de moco y las células que encontramos aquí pues son positivas para CD56, cromogranina, sinaptofisina y citoqueratina 20, pero generalmente vamos a encontrar restos a la par de un teratoma, ya sea monodérmico o un teratoma clásico. Los teratomas monodérmicos también pueden tener diferenciación neuroepitelial y en estos casos tenemos que estar bien seguros que no vaya a ser un teratoma inmaduro. Quiere decir que las estructuras neuroepiteliales que vamos a encontrar aquí van a ser maduras. Este, son quistes delimitados por glía madura o tejido ependimario. Este epitelio que está aquí nos recuerda a los patólogos a el epitelio que va a revestir los ventrículos laterales. Se van a considerar teratomas monodérmicos que van a tener esa diferenciación neuroectodérmica. Entre ellos encontramos ependimomas, meduloepiteliomas, ependimoblastomas, neuroblastomas, meduloblastomas e incluso glioblastomas. Y todos estos pues no corresponden a metástasis porque acuérdense que estas lesiones cerebrales se muere el paciente primero antes que dar una metástasis, ¿verdad? Por eso es que son considerados como teratomas monodérmicos. Y ahora los teratomas que son considerados malignos desde que se forman son los inmaduros. Estos pueden tener elementos teratomatosos de las 3 capas germinales maduros combinados con elementos neuroepiteliales pero inmaduros. Incluso pueden haber algunos otros elementos como cartílago inmaduro, sin embargo, esto no los va a clasificar como inmaduros. Generalmente son lesiones grandes, más de 10 centímetros, en mujeres jóvenes entre los 10 y los 30 años, un promedio de 20 años, y nosotros le vamos a dar el grado de acuerdo a la cantidad de neuroepitelio inmaduro que encontremos. Estos se pueden asociar
asociar a gliomatosis ganglionaro-peritoneal que no son consideradas metástasis, sino que son como una transformación de las células germinales, células madre, no germinales, perdón, las células madre que están en el peritoneo y en los ganglios linfáticos y que hacen esa misma transformación, pero aquí es madura, no es inmadura como en el caso del neuroepitelio. Lo que vamos a encontrar son células gliales normales, tejido glial como que fuera el la sustancia blanca del cerebro. Y la clasificación y el estadio son los factores más importantes para el pronóstico. Entonces, la clasificación antes era grado 1, 2 y 3, pero a partir del 2004, perdón, 2008, ya la OMS los clasificó en el sistema de doble grado, porque el grado 2 y el grado 3 lo va a englobar dentro de los de alto grado y los grado 1 siempre van a ser de bajo grado. Estos teratomas inmaduros algunas veces tienen focos microscópicos de tumores del saco vitelino menores de 0.3 centímetros. Antes eran considerados como un hallazgo y se les llamaba lesiones de Heifetz. Sin embargo, la OMS ahora ya el tamaño es independiente y lo va a clasificar como que fuera un tumor mixto. Vamos a ver más adelante, esto lo podemos encontrar en esta revista en donde ya nos aclara que la OMS los va a dejar como tumores mixtos, germinales mixtos, una combinación de saco vitelino con los tumores teratomas inmaduros. Estos van a tener áreas, las cavidades clásicas de los teratomas, algunos van a tener el sebo, pueden tener dientes, pueden tener pelo, pero tiene áreas sólidas y cuando uno las palpa, esas áreas se ven grisáceas como cuando uno observa y la consistencia así friable que tiene el cerebro. Entonces, esas áreas sólidas son las que más debemos muestrear como patólogos. Algunas veces puede tener abundante material y otras veces puede ser pequeños focos. Entonces, estamos obligados a hacer el muestreo. Aquí podemos ver un grado 1 en donde están los elementos teratomatosos maduros. Aquí hay tejido adiposo, encontramos cartílago maduro, encontramos epitelio y en estas áreas encontramos áreas gliales maduras, pero entre estas cavidades, cuando uno se acerca, observa que hay estos pequeños focos. ¿Cómo lo vamos a gradar? Como focos en una laminita en un campo, o sea, por campo ya no es en milímetros, era bastante difícil hacerlo en milímetros, entonces ahora se cuenta como como un campo de bajo poder, quiere decir que en 4X lo vamos a observar y eso va a ser en una laminita y le vamos a poner el grado 1, pero muchas veces vamos a encontrar las zonas neuroepiteliales que son abundantes y más de un foco de 4X en una o varias laminitas. Entonces, la cantidad de neuroepitelio es lo que le va a dar el grado. Y aquí tenemos áreas en donde encontramos bastante neuroepitelio inmaduro. En estas zonas encontramos células gliales maduras y acá tenemos áreas como epitelio de intestino. Entonces es una mezcla de elementos teratomatosos. También podemos encontrar cartílago inmaduro, pero cuando nosotros encontramos cartílago inmaduro no podemos tomar ese cartílago inmaduro para contarlo como grado o clasificarlo como teratoma inmaduro. Tenemos que encontrar neuroepitelio. Aquí tenemos áreas epiteliales que recuerdan al pelo, estas como al germen del pelo, que son inmaduras, pero esto no es neuroepitelio. Por lo tanto, tenemos que estar nosotros pendientes de que realmente sea neuroepitelio para poderlo gradar. Entonces, aquí está el grado, como les decía.
Y no sé si hasta el momento tienen algún comentario de los teratomas monodérmicos, la transformación maligna, porque vamos a pasar a las otras neoplasias. Muy bien. Doctora, yo Sí, sí, solo una pregunta o comentario. Es que, por ejemplo, en testículo, que yo sé que es diferente, pero a veces van por un poquito por la misma línea, ya no existe el término de teratoma con transformación maligna. O mejor dicho, sí existe, pero unos tumores se han reclasificado a tumores neuroectodérmicos de origen embrionario. No sé si en ovario también se ha hecho esa clasificación nueva, porque al final esa es una clasificación muy reciente, que inclusive se estuvo revisando porque hay un paciente, hubo un paciente el año pasado en Onco que tenía ese diagnóstico y que realmente es un diagnóstico, digamos, o sea, los PTEN, que antes se clasificaban como PTENs en testículo, ahora es ese diagnóstico. Al final son tumores huérfanos porque realmente no hay como mucho de eso. Entonces, solo para saber si en ovario también se ha estudiado algo de eso o se ha reclasificado. no, se trató de hacer una única clasificación. Sin embargo, no es lo mismo tener un teratoma en una mujer de 20 años que va a ser un teratoma maduro que en un hombre. Entonces, en los hombres se clasificó diferente como teratoma prepuberal y teratoma postpuberal. En los postpuberales es donde nosotros encontramos la transformación maligna, pero son elementos sarcomatosos, como usted decía. Y entonces, nosotros no, y eh, el, el teratoma inmaduro no, ni siquiera lo toman en cuenta cuando aparece como elemento en un teratoma en el testículo. Entonces, sí, la clasificación es totalmente distinta, no se ha podido juntar. Trataron de hacerlo, pero realmente es diferente la conducta, por eso el comportamiento de los teratomas en las mujeres que en los hombres. Ujú. Ok, gracias, doctora. Muy bien, pero sí pueden tener la transformación maligna, como vimos en el caso todos estos que están acá, este, es, todos, todo esto puede existir en un teratoma. Y el principal, el más frecuente, es carcinoma de células escamosas, que es muy raro encontrarlo en los hombres. La transformación maligna en el hombre va a ser más sarcomatosa y más primitiva. Muy bien. Entonces vamos a avanzar. Este, em, nos, Nos vamos a centrar ahora en los disgerminomas. Los disgerminomas sí son la contraparte de los seminomas. Son morfológicamente, o sea, macroscópicamente y morfológicamente en histología son iguales. Entonces son masas nodulares, blandas, y pueden tener focos de hemorragia y necrosis y que van a sustituir casi por completo al ovario. Si vemos por fuera, aquí va la trompa uterina, son bastante lobuladas. Generalmente están limitadas al ovario, y va a estar formado por cordones, nidos, mantos de células que van a recordar a las células germinales en el testículo cuando está la formación de la maduración de las células germinales dentro del testículo. Entonces, estas áreas sólidas son las que van a recordar el epitelio seminífero. Puede tener trabéculas fibrosas y dentro de esas trabéculas muchas veces encontramos infiltrado inflamatorio. En las áreas sólidas, si nosotros observamos, va a recordar este, al, a los espermatogonios. Si nos damos cuenta, son células poligonales con citoplasma bastante claro, con un contorno bien definido y los núcleos, pues que son de una cara,
una cromatina bastante activa, granular gruesa, con áreas de infiltrado inflamatorio, y a veces podemos encontrar una que otra célula gigante multinucleada. Entonces, por eso es que algunas veces pueden expresar niveles bajos de gonadotropina coriónica, sin ser tumores mixtos, sino que únicamente pueden tener esos elementos. Son infrecuentes, pero es la neoplasia germinal más común, maligna. Em, se han encontrado en bebés desde 7 meses hasta mujeres de 70 años. El 80% va a ser en mujeres de 20 años. Su pronóstico es excelente cuando está limitado al ovario, y cuando el estadio es mayor, pues es excelente con quimioterapia. Ellos van a expresar, esas células pueden expresar SAL4, que son marcadores germinales, o el OCT3 o 4, D240, CD117, que es el CKIT, y la fosfatasa alcalina placentaria. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que pueden expresar. Y al igual que los tumores de testículo, van a tener elevación de DHL. Decía que algunos de ellos pueden expresar niveles bajos de gonadotropina coriónica, y van a tener elevación del PLAP en sangre. Pueden tener hipercalcemia, que va a ser secundaria a producción de vitamina D3, pero a pesar de expresar el CD117, no van a responder a inhibidores del receptor KIT, como en el caso de los tumores del estroma gastrointestinal. Este, eh, no sé si tienen algún comentario acerca de estos disgerminomas. Son los más frecuentes, incluso se pueden asociar a mujeres embarazadas. Se encuentran a veces como hallazgos incidentales. Nosotros tuvimos un caso muy raro de una paciente con un disgerminoma, y el feto murió, pero nos mandaron el contenido del cerebro del feto. El feto tenía hidrocefalia, y que sí, el tumor del feto era un teratoma inmaduro. Entonces, es bien interesante, ¿verdad? Cómo puede haber eh, una mutación, este, o, o, o trae el defecto la célula germinal. Y traía tanto así el defecto que el bebé, el producto, pues, salió con ese tumor. ¿Casualidad o qué? Pero es el primero. Nosotros no encontramos literatura de esa asociación entre el teratoma cerebral del feto con este, el disgerminoma materno. Los tumores de saco vitelino tienen varios patrones morfológicos, y como su nombre lo dice, por eso es que les puse la foto del saco vitelino. El saco vitelino es como la yema del, de los huevos que nos comemos. Nosotros no tenemos un verdadero saco vitelino, sino que simula ser un saco vitelino, y va a dar origen a estructuras endodérmicas extraembrionarias y somáticos endodérmicos como el hígado. Sucede antes de los 30 años, también van a expresar SAL4. Entonces, para nosotros, como que el SAL4, nosotros tenemos que hacer un juego de inmunohistoquímica cuando encontramos lesiones que son poco diferenciadas. Nada más que ellos pueden expresar glipican-3 y alfa-fetoproteína. Clínicamente, ¿qué nos sirve? Que ustedes van a encontrar niveles séricos de alfa-fetoproteína más de 1000. En el caso de los teratomas inmaduros que tienen focos menores de tumor de saco vitelino de 0.3 centímetros, van a ser niveles menores de 1000
unidades internacionales. El 20% de los tumores germinales malignos del ovario son tumores del saco vitelino y van a tener anomalías en el cromosoma 12, que también son muy voluminosos, igual que los otros, se presentan con dolor, sensación de distensión abdominal, y si se dan cuenta, diferenciarlo macroscópicamente del disgerminoma cuesta, sobre todo, tal vez puede tener áreas pequeñas áreas quísticas, tiene áreas un poquito más brillantes, que van a ser estructuras mixoides. Entonces, tal vez macroscópicamente eso haría la diferencia, pero si a mí me llega esto en un transoperatorio, lo único que les podría decir es que es un tumor de células germinales y ahí lo dejaríamos hasta cortes permanentes. Lo más interesante es ver que esté limitado al ovario, que no rompa la corteza ovárica, que no salga a la superficie ovárica y el principal patrón morfológico va a ser el microquístico, que son esas zonas en donde hay las áreas mixoides, cavidades revestidas por células que son otra vez feas, que, con cromatina grumosa y que van a recordar a las células germinales. Pero ¿qué es lo que me va a hacer a mí, me va a amarrar el diagnóstico? No siempre se encuentran, pero es lo que hace el diagnóstico definitivo morfológico. Son esas estructuras que tienen un centro vascular y que están rodeadas por células cilíndricas, que se llaman cuerpos de Schiller-Duval. Estas son estructuras que van a recordar, si ustedes tienen un poquito de memoria fotográfica, la foto que les puse de las áreas endodérmicas, a la hora de la formación de las gónadas, pues eso es lo que recuerdan. Otros dicen que también va a recordar a la formación al inicio de la formación de la placenta de rata, pero yo le encuentro más a los senos endodérmicos, ¿verdad? Que vimos en la formación del ovario. Siempre tiene esas cavidades, puede tener áreas de hemorragia, necrosis. Algunas veces se puede acompañar de estructuras glandulares, que si nosotros observamos puede tener estas áreas claras o puede tener cilios y que va a corresponder a carcinoma endometrioide. Entonces se puede asociar a carcinoma endometrioide del ovario o puede haber sincrónicamente un carcinoma endometrioide en el endometrio. Entonces, puede haber esa asociación que es bastante rara, pero existe. Y pues la alfa-fetoproteína, los niveles son los que nos van a ayudar. Las formas puras se van a presentar más que todo en niñas y si no, en el caso del testículo, que si lo traspolamos al testículo es muy, muy raro encontrar tumores de saco vitelino puros. Generalmente van a ser mixtos. El carcinoma embrionario, al igual que el tumor de saco vitelino, también afecta las niñas entre los 10 y los 30 años, pero principalmente el promedio va a ser 14 o 15 años. Pueden ser puros o mixtos, va a estar asociado a síntomas endocrinos con trastornos menstruales, al igual que otros de estos tumores pueden tener pseudoprecocidad isosexual, porque pueden tener algunas células del trofoblasto dispersas, pueden elevar un poco la gonadotropina coriónica, no ser muy alta. También pueden elevar un poco la alfa-fetoproteína, tampoco ser muy alta. Y ¿cómo es que nosotros los vamos a diferenciar? Igual, son tumores sólidos con áreas de mucha hemorragia, eso sí es más clásico y son tumores bastante grandes y nosotros vamos a observar que el CD30 es positivo, el SOX2, eso nos ayuda porque el SAL4 y el PLAP y el OCT, pues lo vamos a encontrar en otros tumores.
En este caso nos ayudan el glipicán porque es negativo y el CD117 de los disgerminomas pues va a ser negativo. Este puede tener patrones sólidos. Las células recuerdan a los ovarios primitivos, si se recuerdan de la foto que vimos del ovario primitivo, pero puede tener estructuras que recuerdan glándulas. Pero cuando uno mira, la célula germinal que compone esas glándulas son células muy atípicas. Va a representar únicamente menos del 1% de todos los tumores malignos germinales del ovario. También tienen anomalías en el cromosoma 12 y estos tienen peor pronóstico que los otros tumores que hemos venido hablando. Generalmente en el momento del diagnóstico ya tienen metástasis. Y por último, dentro de los tumores puros encontramos al coriocarcinoma, que es bastante raro, menos del 1% de los germinales malignos del ovario, y se divide en dos variantes, la variante asociada a embarazo y la variante no asociada. La asociada a embarazo en mujeres adolescentes, en embarazos ectópicos sobre todo, como en el caso de la trompa uterina. Y cuando se encuentran en trompa uterina y los no asociados a embarazo son pacientes niñas, ¿verdad? Y adolescentes. Generalmente estas niñas van a tener cambios androgénicos o pueden tener precocidad isosexual. Los tumores primarios no van a responder a la quimioterapia como lo hace el tumor asociado a embarazo, ¿verdad? Eso es lo malo. Estas son neoplasias grandes con áreas bastante sólidas, que son así blanco-amarillentas, pero tiene estas extensas zonas de necrosis y hemorragia. Estas zonas de hemorragia van a recordar, son esponjosas y van a recordar como que fuera tejido placentario. Entonces, la morfología de los asociados a embarazo, no asociados a embarazo, va a ser igual. Son células del trofoblasto mononucleares y multinucleadas. Las multinucleadas se van a llamar del sinsitio trofoblasto y las mononucleares, las pequeñitas, van a ser del citotrofoblasto y las intermedias, estas que tienen nucleolo o estas un poquito más grandes, van a ser las del trofoblasto intermedio. Entonces tiene todas las células del trofoblasto. Vamos a encontrar mucha tipia, puede tener cavidades, puede tener áreas sólidas, mucha hemorragia, necrosis, así como acá. Y encontramos células del trofoblasto acá, del sinsitio trofoblasto, las células del citotrofoblasto y estas del trofoblasto intermedio. Entonces, estos tumores van a ser positivos en las células del sinsitio trofoblasto para hormona gonadotropina coriónica y también son positivos para la fosfatasa alcalina placentaria. Como les decía, son muy raros cuando son primarios general y pues mal pronóstico, ¿verdad? Y por último, los tumores de células germinales mixtos. En esta fotografía, yo les ejemplifiqué acá. Acá tenemos un teratoma inmaduro y en estas áreas de por aquí hay em, disgerminoma, es una mezcla. Em, también habíamos dicho que también puede estar asociado a saco vitelino. Y el factor más importante va a ser el estadio, no va a ser el porcentaje como en los tumores testiculares, que se recuerdan que uno les tiene que ir diciendo el porcentaje de los tumores testiculares, pero si aquí no, aquí simplemente es si rompió o no la corteza ovárica. Va a representar nada más el 10 al 20% de todos los tumores germinales, no como en el testículo, que la mayoría son mixtos. Las formas puras son más frecuentes en el ovario, ¿verdad? En este caso, los mixtos solo el 10 al 20%. También en mujeres adolescentes y jóvenes. Y también podemos encontrar otra variante mixta, que son células germinales, y en este caso con otro tipo celular, que son los cordones sexuales y del estroma. En este caso,
Si ustedes se dan cuenta, aquí la neoplasia tiene áreas amarillas y tiene áreas soleadas como rojizas. Y acá observamos la trompa uterina. El más frecuente es el gonadoblastoma, que van a ser nidos como de disgerminoma mezclados con tumores de los cordones sexuales. Generalmente se asocian a pacientes con desarrollo sexual anormal ligado al cromosoma Y. Son pacientes con disgenesia gonadal y el 80% va a tener fenotipo femenino. Y el otro 20% va a tener fenotipo masculino son estos pacientes que tienen gónadas como que fueran testículos intraabdominales, pero dentro de la cavidad abdominal son órganos sexuales femeninos. Vamos a observar en pacientes que tienen un cariotipo 45X o 46XY con más frecuencia. Entonces aquí observamos, yo creo que es la misma foto o es tan parecida que pues lo representa. Y cuando uno observa las áreas blancas corresponden a estas áreas como fibrosas y encontramos estos nidos. En estos nidos, las células claras, que parecen como que fueran huevitos estrellados, son las células germinales, y estas áreas que hace como que fueran glándulas son las zonas de células de Sertoli. Entonces hay una mezcla de elementos de los cordones sexuales con las células claras. Esto es bastante que recuerdan al disgerminoma. Aquí observamos también estas células que están acá, que se ven rojitas, y estas otras que están por acá son células de Leydig. Entonces, esa mezcla de elementos que es muy raro, pero que se puede encontrar. Es, muy raro. Con el doctor Siliesar vimos un caso, él tuvo el gusto de enseñarme el caso, lo mandó a México y pues nos mandaron a decir que solo se reportara, no como no teníamos el cariotipo, pues que se reportara como un tumor mixto, ¿verdad? De cordones sexuales con disgerminoma. Aquí tengo una foto que me gusta mucho porque aquí está todo el estroma ovárico normal, pero tiene estos nidos, y en estos nidos nosotros lo que encontramos recuerda mucho a aquí estas células germinales que están por acá mezcladas, que son estas grandototas, recuerdan mucho a los espermatogonios, y estas zonas que están aquí recuerdan, que parecen como coronitas, que recuerdan a los cuerpos de Karl Exner, y por acá encontramos también que son células de la granulosa, y estas áreas de aquí que son células de Sertoli. Entonces es una mezcla, y cuando encontramos esa mezcla pues le vamos a llamar gonadoblastoma. Principalmente van a ser positivos, igual que la mayoría, para SAL4 en esas células germinales, para C117, y algunos van a expresar hormona antimuleriana. Y por último hay otros que son los no clasificables, que fue lo que nos recomendaron a nosotros que lo colocáramos en ese caso de ese tumor de esa niña de 14 años, en donde encontramos algunas células germinales mezcladas con tumores de cordones sexuales y del estroma. Como por ejemplo aquí dentro de los nidos encontramos algunas células germinales que no lo podemos clasificar en ninguna de las formas, como disgerminoma o alguno de ellos, y que va a tener elementos en el estroma o dentro de ellos, así como acá, que van a ser acá células de Sertoli en este caso, y aquí algunas células de Leydig. Entonces, son no clasificables y uno solo se los va a describir. Estos por el estadio van a responder bastante bien, y no sé si tienen algún otro comentario. Ya me extendí bastante, pero realmente son varios los tumores. Es diferente la conducta en el ovario que en el testículo, y va a depender de si rompió la corteza ovárica e invadió la superficie, ¿verdad? Sobre todo los tumores que están en estadio 3 en adelante. De 2 para abajo,
les van a responder al tratamiento que ustedes le den. ¿Algún comentario? Esto que está aquí, este es un óvulo, esto es un óvulo, y todo lo que estamos viendo acá, son células de la granulosa, y aquí las células de la teca, que son del estroma. Y pues todas las celulitas de la granulosa que están aquí hacen la corona radiada, y esta es la célula germinal, es el ovogonio. Entonces, para que mis alumnos de pregrado recuerden o fijen las estructuras histológicas, porque es bastante difícil, pues me gusta poner este tipo de imágenes. Mm, Gracias, doctora. Hoy sí me aclaró muchos conceptos. El que no me quedó claro, el coriocarcinoma del embarazo es el mismo de ese, de células germinales, es misma. Es, es histológicamente el mismo. Sin embargo, como enfermedad del trofoblasto, ustedes le dan quimioterapia y la paciente se va a curar, pero en las niñas, cuando es desarrollado de las células germinales, no se cura, no responde a tratamiento. mm, mm, ¿No será? Ujú. Esa es la diferencia. Morfológicamente son iguales, pero esa es la diferencia. Bueno, Ujú. gracias. No sé, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Si no, la liberamos, doctora. Muy bien, y pues ahora no recuerdo qué toca, pero con mucho gusto. Ya me di cuenta que hay que poner la histología para que comprendamos de dónde salen estos tumores, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. Pues Yo gracias. encontré el caso, doctora, ahí se lo mandé a su WhatsApp, el que se publicó con la doctora Ovalle y la doctora Astrid Rodríguez también, del teratoma inmaduro del feto y el discriminoma de la papá. Ahí se lo mandé para que se lo pueda compartir A los a, doctores. a sus alumnos, ajá. Muchas Hola, buenas gracias. noches. Aquí Buenas estoy yo noches. también. Muy bien, Astrid. Eh, Ujú. sí, pues ese tiene las imágenes tanto del disgerminoma como